un nuevo capítulo de Cadena Nacional. Comenzamos esta noche con alguien que ya es de la casa, pero que se reincorpora en esta temporada 2020. Fundador de Ciudadano Inteligente, abogado, penalista, Mauricio Daza, presente nuevamente para traernos como siempre su franja de Daza. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, súper bien, bien contento de estar en esta nueva temporada. Todavía me mantiene en la cortina. Eso te decir, con música de franja de Daza. Está perfecto, sí. ¿Te gusta? Sí, ya, para que excelente, nos pongamos de en onda. Entrar con fuerza. ¿Con qué nos vas a sorprender en realidad este año? ¿Qué tipo de temas vamos a estar conversando? Bueno, vamos a estar hablando de temas que tienen alguna relación con lo jurídico, con lo legislativo, ¿no? Y que de repente solamente se conocen los eslogans, los títulos, ¿no? Y la gente no entiende mucho de qué se trata, entonces acá vamos a tratar de un poco parar la pelota y empezar a conversar y analizar de qué se tratan estos temas. Esta semana se ha hablado, por ejemplo, de la posibilidad, ¿no? de que el presidente de la República pueda ser destituido. Entonces, ¿en qué consiste esto? Siempre se habla de la renuncia eventual de Sebastián Piñera. Bueno, ¿eso es posible o no es posible? Vimos el tema además de lo que fue un ataque que sufrió un adulto mayor y hubo hasta, bueno, sacó hasta querella, ¿no? Por parte de la Intendencia. ¿Qué vínculo tiene esto con la normativa, ¿no? que rige a Carabineros? Bueno, y los temas que ustedes plantean, obviamente, acá estamos. Vamos a abarcar todo ese tipo de temas, pero yo te voy a proponer uno y es el tema de las AFP, puntualmente con el caso que conocimos ayer a propósito de este fallo de la Corte, donde una persona, aquí tengo su nombre, José Eduardo González Uribe, fue finalmente acogido lo que él había solicitado para que justamente su AFP le entregara todos sus fondos previsionales. Ahí estamos revisando el titular que dice: Corte ordenó que AFP entregue a un pensionado todos sus fondos previsionales. Sí. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, una sentencia bastante inédita, bastante contundente, por lo menos en cuanto al contenido del voto que lo aceptó. Este es un tema que viene hace tiempo. De hecho, nosotros también con un grupo de personas presentamos demanda a la AFP y estaban pidiendo la devolución de todos los fondos. Para hacerlo bien corto y resumido, acá siempre se nos ha dicho durante los últimos 30 años que la gracia del sistema previsional vigente es básicamente de que todos nosotros somos dueños de los fondos previsionales. Claro. Porque ese 10% que nos sacan mes a mes va a una cuenta individual que viene con el nombre de cada uno de nosotros y al final, cuando estamos en edad de jubilar, todo ese dinero finalmente va a pagar una jubilación, ¿no? El problema es que las jubilaciones por distintos motivos están siendo extremadamente bajas, ¿no? Y en ese contexto muchas personas plantean de que tienen necesidades ya al llegar a la edad de jubilar y requieren de dinero para poder cubrirlo. Principalmente personas que están con enfermedades terminales. Conocimos el caso de una persona en Antofagasta, una profesora. Sí, pues el profesor el año pasado que además estuvo dando vuelta el tema muy fuertemente en las redes sociales, pero también porque se había dicho por parte de algunos abogados que puede ser inconstitucional y ahí estuvo un poco el debate y ahí yo sé, tú fuiste parte también de esto, entonces... Claro. Mira, fíjate que esa profesora básicamente tenía que pagar un crédito si no la echaban de su casa y se quedaba en la calle, pero tenía una gran cantidad de dinero en esta cuenta individual para la jubilación. Bueno, el resumen es que este sistema es bien especial porque parece que los dineros son de cada uno de nosotros para los efectos de sacarnos la plata mes a mes, pero al momento en que nos tienen que pasar la plata ya no es tan cierto de que el dinero es de cada uno de nosotros, porque eso solamente puede ir a pagar pensiones, ¿no? Y además pensiones que son bajas, no solamente porque muchas personas no logran trabajar de manera continua durante toda su vida laboral, y esto no por responsabilidad de la gente, sino porque hay problemas para el efecto de poder encontrar un buen trabajo de manera continua, y además está el tema de que se calcula de que uno va a vivir hasta los 100 y tantos años, entonces obviamente se divide el monto que uno tiene por todos esos años. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Hay personas que han dicho, a ver, a nosotros nos están diciendo que este dinero es de nosotros, ¿verdad? Que esa es la principal gracia del sistema. Bueno, si el dinero es de nosotros, entonces al momento de jubilar tenemos derecho a poder obtener ese dinero y usarlo para lo que nosotros necesitamos realmente, ¿no? Parecido a lo que pasó en Perú, por ejemplo. Claro. Entonces, el tema es que ahí se han presentado recursos a los tribunales civiles, a las cortes de apelaciones, incluso se fue al Tribunal Constitucional en su momento. Y se ha dicho eso, páseme parte de la plata o el total de ese dinero porque lo necesito para un gasto mucho más urgente. Claro. O puedo además invertirlo, por ejemplo, en comprar un departamento que me va a dar un arrendamiento que puede ser el doble o el triple de lo que me está ofreciendo la AFP como pago mensual por pensión. En general, todo eso se ha rechazado.
Se ha rechazado en los tribunales, digamos, las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional. Por eso la gracia de este fallo. Claro, es uno de los pocos fallos donde se acoge. Claro, ¿no? marca un precedente. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer también parte de las declaraciones de este hombre, José Eduardo González. Él estuvo hablando ahí con algunos medios de comunicación que gentilmente también nos prestaron sus declaraciones. Mucha atención con lo que él dijo una vez que ya se conoció el fallo de la Corte. Bueno, estoy recién asimilándolo, ¿ya? Me cuesta un poco porque no es que desconfíe, sino que más bien a uno lo pilla un poco porque el sistema, como ha sido y como a través del tiempo. Entonces, un sistema lleno de irregularidades, de injusticia. Me cuesta asimilarlo, o sea, estoy recién en esto. Pero lo que me interesa, lo que me pone un poquito contento, es que al sistema sí se le puede doblar la mano. Sí, la justicia tiene que abrir los ojos, los jueces sobre todo. Ahí está el mensaje de José Eduardo González. 23 millones de pesos era lo que él había ahorrado, 164.000 pesos era lo que estaba recibiendo mensualmente de pensión. ¿Qué cosa característica crees tú esencial tuvo este caso respecto a otros donde la justicia no ha fallado de la misma manera? Hubo una integración de la sala que vio ese día este recurso más favorable para esa postura, es así de simple. O sea, solamente... Fue solamente eso. De hecho, yo lamento adelantarle a don José que probablemente cuando esto se recurra por parte de las AFP a la Corte Suprema, lo más probable es que se mantenga lo que ya ha dicho antes, que estos dineros no pueden ser devueltos porque están asignados al pago de una pensión. Entonces, la verdad que este es un fallo de primera instancia, se ganó 2-1 además, o sea, fue un voto de mayoría, no fue unánime, claro, no unánime. Y esto va a ir, digamos, y va a tener la Corte Suprema la última palabra, Corte Suprema que ya ha fallado sobre este punto. Pero acá, más que echarle la culpa a los jueces, el problema es básicamente la legislación que ellos tienen que aplicar, ¿no? Y en ese contexto, obviamente, cobra sentido las voces que dicen, oye, ¿sabe qué? Es necesario cambiar la Constitución, por ejemplo, para los efectos de generar un espacio que permita de que haya sistemas de pensiones mucho más justos y además también hay que entrar, yo creo, a picar, como se dice en buen chileno, respecto a las bases de este sistema previsional. Porque no tiene sentido que tú le entregues mes a mes estas platas a la AFP, que ellos tengan ganancias que son inmensas año a año, pero que por otra parte le entreguen a gran parte de los jubilados pensiones que son de hambre, que no alcanzan ni siquiera a superar la línea de la pobreza. Y parece que eso no es algo que esté dentro de las prioridades legislativas de nadie hoy día, a pesar de todo lo que está pasando en nuestro país. Pero para entenderlo bien y así explicarlo con pera y manzana, ¿qué es lo que tiene de inconstitucional esto? Porque ese finalmente es el argumento que, en este caso, por ejemplo, la Suprema podría esbozar o que normalmente uno escucha. ¿Por qué o qué es lo que está redactado que termina siendo que no podamos retirar nuestros fondos pese a ya haber llegado a la edad de jubilación? Porque es inconstitucional. Bueno, la verdad es que no hay nada exactamente inconstitucional en que tú no puedas sacar los dineros al final del periodo laboral, ¿no? A la edad de jubilar. Yo diría que es al revés, porque en Chile se establece el derecho a la propiedad. Y de hecho, este derecho a la propiedad se ha defendido de manera muy fuerte por parte de los tribunales superiores de justicia y por parte del Tribunal Constitucional cuando se trata de proteger a los grandes grupos económicos, ¿no? De reclamos que hacen personas comunes y corrientes. Pero parece que cuando las personas comunes y corrientes hacen reclamos basados en el mismo derecho de propiedad en contra de estos grupos económicos, la cosa cambia, ¿no? Acá lo que se debe hacer... ¿Por el fallo o por el criterio del juez o de quien recibe la causa? Claro, ¿o hay algo redactado en la Constitución que hace esas diferenciaciones? Finalmente la Constitución, en el caso concreto, es lo que dice que es la Constitución, el juez que conoce la causa, el Tribunal Constitucional. Ahí empiezan los problemas y por eso es tan importante tener, por ejemplo, un sistema de justicia robusto e independiente y también un Tribunal Constitucional que tenga esas características. Yo creo que por lo menos respecto a este último punto no lo tenemos. Y todo esto se define en una Constitución, en las reglas del juego que tú fijas para los efectos que las personas estén en un pie de igualdad frente a los poderosos, ¿no? Claro. Al momento de debatir los derechos que cada uno tiene. Y este es un ejemplo, ¿no? O sea, yo la verdad que me parece que el fallo de mayoría, este fallo que se obtuvo en la Corte de Talca, es un fallo que corresponde, ¿no? Porque si las personas son dueñas de estos dineros, entonces no hay ninguna razón por la cual ellos no podrían disponer para
poder, no sé, cubrir una enfermedad grave o las necesidades propias que ellos tienen. Oye, Mauricio, y a propósito, tú también mencionabas al principio los casos de personas con enfermedades terminales. Está Fernando Atria también dentro de sus representantes y, al igual que este hombre de Talca, busca lo mismo. Un caso aquí de enfermedades terminales. ¿Cómo debiese la Constitución y también quizás el tema de los fondos de pensiones regularse para que estas personas puedan hacer uso libremente de sus fondos? Bueno, obviamente debiese existir un mecanismo a partir del cual las personas, una vez que llegan a edad de jubilar, tengan la posibilidad de disponer de una parte, a lo menos, de esos dineros cuando exista una razón justificada. Acá siempre se habla del caso peruano que tú mencionaste en algún momento, ¿no? Y se dice, mire, ahí se podía retirar hasta el 90% de los fondos provisionales que las personas habían juntado durante su día laboral, pero muchos de esos dineros finalmente eran gastados o mal gastados por parte de quienes los sacaban, y eso al final generaba también un costo para el Estado, ¿no? Porque los tenían que ir de alguna manera a ayudar. Sí, acá no se dice ni siquiera eso. Lo que se está diciendo es, mire, ¿sabe qué? Una persona concreta, le van a embargar la casa, se la van a rematar y va a quedar sin un lugar para vivir. Y eso obviamente para evitarlo requiere de que pueda pagar ese crédito. Bueno, ahí están los dineros, ¿no? De su cuenta de ahorro individual para pensión. ¿Por qué no sacar parte de esos dineros para cubrir esa emergencia? Una emergencia médica, ¿no? O si es que las personas demuestran que tienen la posibilidad de hacer una inversión que les va a rendir mucho más que aquello que le está ofreciendo la AFP como una pensión, ¿no? Claro. O por el sistema de renta vitalicia. Bueno, esas posibilidades hoy día no existen porque parece que el sistema está diseñado para los efectos de sacar mucho dinero mes a mes a los trabajadores, para que las administradoras de fondos de pensiones inviertan estos dineros en grandes grupos económicos, porque básicamente son las empresas que cotizan en bolsa. Las AFP no pueden invertir los dineros de los trabajadores, de los cotizantes, en cualquier cosa. Hay un catálogo. Y esos catálogos habitualmente de lo que pueden invertir corresponden a estos grandes grupos económicos. Mira, qué coincidencia. Muchos de estos grandes grupos económicos aparecen además involucrados en hechos de corrupción o vinculados a financiamiento ilegal de la política. Hay un círculo vicioso de corrupción ahí. Bueno, obviamente ese modelo que no fue hecho para obtener mejores pensiones. El modelo de ¿qué fue AFP, el modelo? Mira, súper sencillo. Fue básicamente para inyectarle dinero a las empresas en Chile. O sea, para aumentar la liquidez. Obvio. Tienes que fijarte quién se ha beneficiado. ¿Quién se ha beneficiado con este sistema de AFP? Los que se han beneficiado son los grandes grupos económicos y las propias AFP. Porque básicamente lo que hacen es recolectar el dinero a través de un ahorro obligatorio, mes a mes, que se descuenta automáticamente, juntan toda esta plata y ¿dónde van? La invierten en acciones de SQM, en acciones de Endesa, en acciones de Venta, en acciones, por nombrar alguna empresa, ¿no? En acciones de Aguandina, en acciones de muchas empresas que cotizan en la bolsa chilena. Y eso obviamente va a robustecer el patrimonio de estas empresas. Entonces, el punto es que a las empresas, los grandes grupos económicos, le ha ido muy bien con este sistema de pensiones, y a los que peor le ha ido ha sido precisamente a los pensionados. Y eso debe cambiar. Lamentablemente, te insisto, no existe ninguna fórmula que uno vea que se esté discutiendo seriamente para poder cambiar los ejes de este sistema y que finalmente lo que se pretenda obtener son pensiones dignas para las personas que se jubilan. Parece que eso no está dentro de las prioridades. No, claro. Y bueno, vamos a ver qué pasa en este caso. El caso de Jimena González, a propósito, que preguntaba por personas con enfermedades terminales. Hago la corrección ahí. Jimena González padece una enfermedad respiratoria. Acá estoy chequeando el dato. Sí, pero fíjate que siempre se habla mucho de las enfermedades terminales, pero yo digo, oye, ¿hay que estar muriéndose para poder acceder a esos dineros? Yo creo que esa no debiese ser la única opción, ¿no? Las personas tienen la posibilidad de poder decidir qué hacer con esos dineros, sobre todo si es que existen otras opciones que son mejores que las que ofrece la AFP para poder obtener una pensión digna. Y bueno, y ahí quizá el tema no solamente de enfermedades terminales, sino que lo que se considera enfermedades catastróficas, que no tiene que ver necesariamente con la proyección de vida, sino que con los costos que hay involucrados para poder obtener el medicamento adecuado o el tratamiento adecuado para sortear de la mejor manera esa enfermedad. Si tienes un cáncer y te dicen, ¿sabes qué? Necesitas un tratamiento para mantenerte vivo y que sale 30 millones de pesos,
pero la AFP te dice no, y el Estado te dice, tú no puedes sacar de los 60 millones de pesos que tienes en tu cuenta y que se supone que son tuyos 30 para salvar la vida, si no necesitamos mantenerlo ahí para pagarte una pensión de 100.000 pesos hasta que cumpla 100 años. Bueno, es ridículo, ¿no? Porque esa persona no va a cumplir 100 años, probablemente se va a morir si es que no tiene la posibilidad de acceder a ese dinero en un sistema además que también tiene una pata coja respecto de las coberturas de salud, ¿no? Claro. Este no es exactamente el mejor sistema de salud del planeta Tierra, como se ha pretendido plantear. Te voy a llevar a otros temas a propósito también, ya que acá me nombras tu ministro, pero y te voy a nombrar el presidente, tú lo decías también al principio, esta idea que han tenido algunos parlamentarios de que se inhabilite al presidente Sebastián Piñera. Vamos a revisar un titular justamente a raíz de esto. El Senado encargó un informe sobre cómo inhabilitar al presidente por impedimento físico o mental. De partida, ¿en qué consiste este procedimiento y qué resultados podría llegar a obtener quienes están detrás de esta idea o esta moción? Lo divertido es que nadie sabe muy bien en qué consiste este procedimiento, porque nunca se había invocado la posibilidad o esta causal para poder inhabilitar al presidente. ¿Qué es lo que pasa? La Constitución señala que el Senado tiene ciertas facultades. Sí. Y dentro de las facultades que señala la Constitución que tiene el Senado es declarar la inhabilidad del presidente de la República. Y esto, y te lo cito, cuando existe un impedimento físico o mental que lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones. Es bien amplio, ¿no? Es bien amplio. Es súper amplio. Un impedimento, ¿qué es eso? Físico, mental, muy amplio. Y además que lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones. Esto que es tan amplio, ¿no? Nunca se había invocado y un grupo que es del Partido Regionalista Verde, unos diputados, llegaron y dijeron, Senado, usted ejerza esta atribución. Entonces dijeron, oye, a ver, en el Senado, chuta, nunca nadie nos había pedido esto. Entonces mandaron a encargar un informe para saber cómo podría de alguna manera resolverse esta situación. Ahora la verdad es que se ha dicho de todo. Se ha dicho, mire, ¿sabe qué? En rigor esta norma es para cuando el presidente tenga un accidente y que, digamos, no esté en sus cabales de una manera más médicamente hablando, ¿no? O sea, que claro, una persona que no tiene la capacidad de poder razonar, ¿no? de manera adecuada. Producto de una enfermedad y que sea un cuadro clínico. Hay otros que dicen, no, ¿sabe qué? La inhabilidad mental puede ser cualquier cosa. O sea, si usted tiene un presidente que es tremendamente necio, digamos, ¿no? Eso lo podría estar inhabilitando mentalmente, ¿no? Aunque no provenga necesariamente de un accidente que haya tenido, ¿no? Lo mismo en cuanto a lo físico. Entonces, hay una zona gris que en la práctica, un poco lo que estábamos hablando hace un rato. Nosotros dijimos, a ver, pero la Constitución... Que no nos gusta. Pero al final, ¿qué es la Constitución, no? La Constitución es lo que dice un juez, que es la Constitución en el caso concreto, o los ministros del Tribunal Constitucional. Eso en la práctica. Oye, en la práctica, ¿sí? La inhabilidad se va a dar en la medida que el Senado considere que se da, porque a ellos le entregan la competencia para poder definirlo. Claro. O sea, habría que estar atentos también a lo que pasa con ese informe. Pero yo tengo una duda, porque claro, acá en nuestro país es algo sin precedentes. No sé si es que hay otro ejemplo a nivel mundial que haya pasado una situación así. ¿Tú conoces alguno? Sí, bueno, hay varios casos, ¿no? Roosevelt en Estados Unidos tuvo, digamos... Estaba con malaria. Estaba con malaria, ¿no? Pero hay una inhabilidad de su parte y por eso es que termina saliendo. No, él finalmente puede seguir con su mandato, ¿no? Lo que pasa es que finalmente estos casos en los cuales existe una inhabilidad generalmente se relacionan con la existencia de un accidente, por ejemplo, ¿no? Que deja a un primer mandatario inconsciente o que finalmente no tiene un grado de conciencia suficiente para poder entender o darse a entender y que le permitan obviamente tomar decisiones, ¿no? En un determinado ámbito. Pero la norma en Chile, te insisto, es bastante más amplia y esto también se da en un contexto, ¿eh? Ya se están escuchando voces de distintos dirigentes políticos que lo están diciendo además públicamente, porque esto se venía diciendo para callado, entre comillas, pero ahora están dando la cara ante los medios de comunicación diciendo, ya sabe qué, esto no puede durar 2 años más y bueno, parece que acá hay una inhabilidad, ¿no? Ojo que el presidente también, el Senado tiene que decidir si es que se acoge la dimisión del cargo que haga un presidente. Y lo que hace en ese caso es determinar si los motivos son fundados o no. Entonces esa norma también abre la posibilidad para que un presidente dimita, porque muchas veces se dice, oye, ¿sabe qué? Acá la gente que está hablando que el presidente
no cumpla su periodo, es gente que está en contra de la democracia. Es gente que no cree, ¿no?, en estos valores últimos del Estado de Derecho. No, no es así. La Constitución, que es la carta fundamental a partir de la cual se rige, ¿no?, nuestra democracia, bueno, resulta que contempla la posibilidad de inhabilitar al presidente y que dimita al presidente. Y esto está dentro de las reglas del juego, así que no es nada disruptivo de llamar al quiebre institucional. No, esto es parte de nuestra institucionalidad. Ahora, la decisión final es más bien de carácter político, ¿no?, que de técnico, finalmente. Y supongamos que esto avanzara, se redacta este informe y finalmente, ¿cuáles serían los pasos que vendrían en caso de que ocurriese una situación así? ¿Cuáles son las instancias que hay previas para llegar a ese momento? Mira, como el Senado tiene esta facultad y ellos no saben exactamente cómo tramitar esta petición, por eso mandaron a pedir un informe para que ellos regulen de alguna manera la forma en que se va a conocer de esta solicitud y se va a resolver. Supongamos, en un caso bien hipotético, porque esto depende más que de consideraciones, yo diría, médicas o técnicas, yo creo que esto es política pura, ¿no? Si es que se considera de que esta es una vía de salida y según se vayan desenvolviendo los hechos, ¿no?, a futuro. Pero imaginémonos por un momento, hipotéticamente, que el Senado diga, sabe que sí, lo voy a inhabilitar, o que, por otra parte, el presidente, ejerciendo además la posibilidad que contempla la Constitución, presente su dimisión y el Senado lo apruebe. La regla establece que si le quedan menos de 2 años de gobierno, o sea, se ha cumplido más de la mitad, el que designa quién es el sucesor del presidente de la República es el Congreso Nacional. Ellos van a definir por la mayoría de los miembros en ejercicio, una mayoría simple por lo demás, el 50+1, quién reemplaza al presidente y cumple esa función hasta que se termine el periodo restante, ¿no? O sea, el saldo que dejó pendiente el presidente que sale, ¿no? Perfecto. Y ese sería el ejercicio. Por lo tanto, insisto, esto es política pura y no solamente el tema de la decisión, ¿no?, de inhabilitar o no al presidente que hoy día ejerce o aceptar o no la petición de dimisión, sino también, sobre todo, qué es lo que pasa a continuación. Claro, ¿no? Lo que sigue después, los pasos, cómo continúa esto. Bueno, de todas maneras, de momento estamos recién en la etapa del informe que hicieron estos diputados, esta solicitud hacia el Senado. Vamos a ver qué ocurre con eso. Yo, eso sí, quiero agradecerte, Mauricio, por quedarte acá durante este día para conversar sobre este tema, pero te voy a hacer un regalo. El otro modelo, libro de Penguin Random House. Mira, para ti. No lo había logrado leer, así que... No te voy a despedir, por eso dije eso. No te voy a despedir aún porque igual te voy a hacer una solicitud y es algo que vamos a implementar contigo en esta temporada. Tú vas a ser el que lo inaugure. Y tengo aquí, mira, me voy a bajar. Bueno. Tengo por aquí nuestro megáfono. Porque yo sé que quedaron temas pendientes, pero te quiero invitar a ver que nos acompañes. Si es que puedes, por favor. Por supuesto. Pasa para acá. Puedes ponerte aquí. Por acá. Hacer, más que una descarga en esta oportunidad, una propuesta. Puede ser de algunos de los temas que vimos, el tema de las pensiones, la AFP, por ejemplo, a través de este fallo, o quizás lo que tiene que ver con el tema del informe hacia el Senado, para la inhabilidad del presidente. O puede ser otro tema que tú quieras proponer con alguna solución y hacia quién va ese mensaje. ¿Acá? A esta cámara. Mauricio Daza, el megáfono es tuyo. No más impunidad. Aunque parezca raro, es una propuesta, porque finalmente en Chile existe mucha impunidad, sobre todo cuando se trata de delitos graves de corrupción cometidos por grandes empresarios o altas autoridades. Yo lo que creo es que finalmente esta cultura de impunidad tiene que desaparecer, porque si no se va generando un círculo vicioso. ¿Y cuál es el círculo vicioso? Las personas que cometen hechos graves, que atentan en contra de la fe pública, en contra de la probidad, cuando los cometen y no les pasa nada, ¿cuál es la señal? La señal es, oiga, sigámoslo haciendo, es un súper buen negocio, porque en el caso que me pillen o no me va a pasar nada, o me van a hacer un cariñito así en la espalda, me van a decir no lo vuelva a hacer. Entonces eso es lo importante, y esto no solamente pasa por leyes, sino pasa por una cultura, que nuestras autoridades entiendan de que esto no da lo mismo. No da lo mismo que el caso Penta quede impune, no da lo mismo que el caso Soquimich quede en nada, no da lo mismo que el caso Corpesca pueda quedar en nada. Vamos a conocer el fallo en las próximas 2 semanas.
porque eso va generando cada vez más impunidad, falta de credibilidad en las instituciones y crisis que finalmente revientan en estallidos como los que hemos conocido. Eso fue el megáfono en la franja de Daza. Por lo demás, Mauricio Daza inaugurando esta Fantástico. sección. Muchas gracias. Gracias.